marchen ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos en esta edición del 9 de marzo del 2025. Sigue tu cámara un poco arriba, Miguel. Y bueno, ¿Cómo? Perdón. ahí estás. Bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. A nivel internacional hablaremos de la situación de Ucrania. Profundizaremos un poco lo que ya venimos hablando, este acuerdo entre Trump y Putin, en el cual prácticamente están acordando la división y la repartija de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos sobre esto. Ya en el tema nacional, ahondaremos más sobre el tema de las elecciones y, bueno, cómo está este tema de las elecciones y la necesidad que tenemos, seguimos planteando la necesidad de construir una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? En el tema nacional también hablaremos de la situación del litio. Tenemos una invitada para conversar sobre este tema, sobre, bueno, un poco más avanzando en el análisis de los contratos y, bueno, en qué está esta situación y qué significa, ¿no? Cómo se está vislumbrando el saqueo de Bolivia, el saqueo del litio boliviano, ¿no? Luego conversaremos sobre el 8 de marzo, bueno, hubo importantes movilizaciones a nivel internacional y también acá en Bolivia. Tenemos una compañera que nos comentará un poco sobre esto y veremos algunas imágenes. Y finalmente hablaremos sobre, bueno, un tema que también estuvo presente el 8 de marzo y también tiene relación con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Pero que es acá bueno, acá en Bolivia, en particular en Cochabamba, donde se está realizando esta persecución política, ¿no? Frente a varias compañeras, un compañero también, que hicieron una acción artística y en apoyo al pueblo palestino y que, bueno, están siendo perseguidas por esta situación, ¿no? Entonces hablaremos un poco de esto, daremos a conocer algunos datos más y la importante solidaridad con las compañeras. Bueno, de esta forma comenzamos este es su programa Radio Rebelión. Bien, hablemos de Ucrania entonces. Miguel, Bueno, bueno, de Ucrania ya habíamos empezado a comentarlo en otro programa. Trump, digamos, relativamente sorpresivamente, hizo un acuerdo público con Rusia, con Putin. Y ese acuerdo público eh, lo hicieron excluyendo a Europa y excluyendo sobre todo a la propia Ucrania. Y es un acuerdo que él dijo que, y le exigió también después a Zelensky, que lo invitó y después lo expulsó del, de la Casa de Gobierno, después se pelearon, pero le exige a Zelensky, concretamente al líder del presidente de Ucrania, que le dé 50% de las nuevas riquezas de minerales estratégicas, distintos tipos de minerales, lo que llaman tierras raras y otras cosas, que es una necesidad del imperialismo norteamericano. Es decir, concretamente lo que
discutió con Putin es repartirse Ucrania. Poco después, esto sucedió, bueno, pero con Putin ya hace más de 2 semanas, después de eso, Putin atacó nuevamente a Ucrania y también, bueno, hubo una reunión, como dije, de Zelensky viajó Zelensky a Estados Unidos y se pelearon porque Zelensky le exigió a Trump el derecho que se impida, es decir, la protección para que no entre tropas rusas. Tenemos que recordar que Ucrania está ocupada, el 20% de Ucrania ya por Rusia, por la invasión rusa. Más del 20% en realidad, porque algunos dicen el 22, 25. Digamos, todo el extremo este de Ucrania está ocupada por Rusia, que ya dice que es territorio ruso, que no tiene nada que discutir eso. Eh, Trump le aceptó, incluso dijo que Zelensky no es representativo, y es más, dijo que Zelensky, que Ucrania, con Zelensky, fue la que atacó a Rusia hace 3 años, cuando no es así. Es decir, Rusia empezó a ocupar partes de Ucrania. Eh, bueno, este conflicto sigue. Supuestamente Trump quiere la paz, que se arreglen entre ellos. Y esto es en un marco mundial de la política imperialista que está produciendo grandes cambios. Tiene que ver con la crisis imperialista internacional. Empezaron a pelearse ahora, justamente a partir de este acuerdo con Putin, a discutir con Europa, con la Unión Europea y sobre todo con la OTAN, digamos, con los miembros de la OTAN. Es más, dijo Trump que va a dejar la OTAN, que ya no le sirve la OTAN. La OTAN es una alianza que incluye a los países imperialistas europeos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Francia, y a Estados Unidos. Eh, Dejar la OTAN significa romper con eso. Eh, bueno, la OTAN se formó en principio y después de la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética, que ya no existe más, que era Rusia y otros países que tenían una unidad, y ahí en esa época todavía eran estados obreros. Después se restauró el capitalismo en eh, todo lo que era la antigua Unión Soviética. Bueno, que también incluía Ucrania. Eh, Eso se separó entonces en distintos estados. Ucrania es un estado que era parte de la Unión Soviética, pero era un estado autónomo desde la fundación de la Unión Soviética de 1917. Y bueno, Putin dice que no, que Ucrania tiene que ser parte de Rusia, que es lo mismo, que bueno. Aunque fracasó en su invasión, después de 3 años no pudo ocupar Ucrania, ni solamente ese 20%, ese pedazo. Y ahora aparentemente habría una intención de acuerdo, pero quedarse con eso que quitó. Eh, y el acuerdo, por supuesto, sería, como decimos, repartírselo con Estados Unidos. Esto forma parte, como digo, de la política internacional de Trump, que es mucho más general, que también está amenazando con invadir Gaza, con ocupar Gaza, eh, para echar a los palestinos de ahí, aunque todavía no lo ha hecho y ha sido repudiado esto por casi todos los países. Entonces, lo que podemos decir, y bueno, y aparte también ha hecho amenaza de invadir Panamá, de ocupar Groenlandia,
eh, etcétera. No entraremos en esos detalles porque sería muy largo explicar cada uno de esos detalles. Pero en todo caso, lo que significa esto es que Trump tiene toda una política de potenciar el poder imperialista de Estados Unidos, imponiendo cosas a los demás países eh, y compitiendo obviamente con otros imperialismos como China eh, y como la OTAN, es decir, los países de Europa me refiero. Por eso esta alianza con Putin no es un hecho aislado, no es que se le ocurrió a él, bueno, vamos a solucionar lo de Ucrania, sino que, bueno, primero para repartirse Ucrania, pero además tiene que ver con una política internacional de reafirmar el imperialismo norteamericano que viene en decadencia, compitiendo con otros países. Es decir, aquí desde Bolivia tenemos que recordar que era eh, Estados Unidos la potencia que dominaba casi totalmente América Latina y hoy, claro, hay una penetración china y también rusa. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, bueno, después entraremos con el tema del litio, pero son los que se quedan con el litio, los chinos, con el oro, los que quieren quedarse con el litio, digamos, con el oro ya están quedando, gran parte del oro que se saca de los ríos, bueno, etcétera, ¿no? Además tienen otras empresas de construcción, bueno, y esto sucede en muchos países de América Latina, es decir, hay una competencia. Entonces, lo de Trump, en primer lugar, es una amenaza muy terrible para Ucrania, pero además es una amenaza para otros países del mundo, ¿no? Incluyendo Bolivia y América Latina, que podría en cualquier momento intervenir en cualquier país, es decir, un poco ese es su esquema, más allá de que pueda o no pueda, porque también el imperialismo norteamericano tiene sus contradicciones, tiene sus líos internos, empieza a haber resistencia popular a la política de Trump, porque también está intentando reducir beneficios sociales de los trabajadores en Estados Unidos. Bueno, es un gobierno imperialista muy reaccionario. eh, Veremos cómo continúa porque eh, obviamente tendrá resistencia de muchos lados, ¿no? Ahora, en relación a esto, para cerrar, digamos, en relación a esto de Ucrania, eh, bueno, fue repudiado por el propio gobierno ucraniano, obviamente, Zelensky, que hasta se dice que podrían derrocarlo, que Zelensky no es representativo, y también los países europeos, que lo dejó afuera del reparto, este, los países imperialistas europeos. Eh, Se da una votación en la ONU en contra de la intervención rusa de Ucrania, mayoría de la Asamblea de las Naciones Unidas, que es un organismo simbólico porque no, lo que dice no la acatan los países imperialistas, pero es interesante porque hubo una mayoría que votó en contra por el retiro de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, que no invada más Ucrania, pero ¿quiénes votaron en contra? Bueno, en primer lugar Rusia, también Estados Unidos, pero además hubo un montón de países que se abstuvieron. Entre ellos, obviamente los más amigos de Rusia, entre ellos China, pero también, por ejemplo, el gobierno de Milei en Argentina, el gobierno de Nicaragua,
ellas tuvieron, supuestamente porque son amigos de Rusia, no quisieron votar en contra de Rusia, digamos. Y Milei porque es amigo de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que está pasando a nivel mundial, este caos eh, político, social y en este caso militar, de invasiones, etcétera, donde esta política del imperialismo en crisis, pero está amenazando a muchos países. Por eso, bueno, por supuesto es importante la resistencia internacional, las movilizaciones populares, eh, continuar por supuesto, con la solidaridad con el pueblo palestino, contra toda intervención norteamericana en la región, y también contra la intervención en Ucrania, la intervención rusa en Ucrania, esa solidaridad que nosotros como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional, hemos mantenido permanentemente, incluso enviamos ayuda a Ucrania, delegaciones, ayuda en distintos elementos que enviamos. Este, bueno, esa solidaridad tiene que mantenerse. Por supuesto que la solidaridad más importante, popular hoy es con Palestina, que también hay que mantenerla y profundizarla, porque sigue ahí la guerra, sigue la invasión. eh, Israel acaba de bombardear nuevamente, hacer bombardeos en Gaza, cuando supuestamente están haciendo un cese del fuego. Bueno, liberaron algunos presos, pero eso continúa y también en otros países vecinos del Medio Oriente que Israel está invadiendo. Bueno, en fin, esto es todo o todo, es parte de lo que pasa en el mundo, las cosas más tremendas. Este, el acuerdo, como digo, por repartirse Ucrania tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con un reacomodo del imperialismo norteamericano que trata de ser nuevamente el imperialismo totalmente dominante. Esto no quiere decir que se haga bien, pero esto está intentando Trump. Muy bien, Miguel, muchas gracias por todo eso, ¿no? Bastante información y, bueno, posicionamiento, ¿no? Solo quisiera, digamos, redondear un poco lo que decías, ¿no? Respecto a nuestra posición. Lo que pasa, digamos, que considero que, bueno, mucho se habló de que era una guerra entre Rusia y la OTAN, etcétera. Y este acuerdo de Trump con Rusia, más bien, Claro, bueno, como que quita ese argumento, ¿no? O sea, al final está claro de que hay muchos más acuerdos entre los distintos imperialismos. Obviamente tienen diferencias, tienen roces, parte de los negocios, pero en este caso, básicamente este acuerdo es un acuerdo entre el imperialismo estadounidense y el imperialismo ruso para repartirse Ucrania, ¿no? Era algo que ya venía, ya estaba tomando ese tono cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, ya había ese tono, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya ni modo, pena, le damos el exilio a Zelensky y bueno, claro, ni modo, ¿no? Y el que pateó el tablero fue el pueblo ucraniano, ¿no? Al resistir, al pelear contra esta ocupación. Y bueno, de ahí hasta ahora básicamente es, y eso habría que añadir, ¿no? Todo lo que hizo Estados Unidos y, bueno, la OTAN, Europa, en Ucrania fue también un poco en el desgaste del pueblo trabajador ucraniano, ¿no? Al darles armas a cuentagotas, obviamente querían un poco desgastar a Rusia para que, bueno, someterlo un poco más, pero lo que hicieron en los hechos fue desgastar y ir liquidando al pueblo ucraniano, ¿no? Que ahora está en una situación realmente muy difícil, continúan la ofensiva de Rusia y bueno, le están cortando, bueno, Estados Unidos ya le cortó el apoyo, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y bueno, si bien le cortan el apoyo, pero igual no le han liberado de las restricciones de las armas que ya recibió, que no las pueden usar libremente, ¿no? Atacando a Rusia, etcétera, ¿no? Solo ataques en algunos lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy marcado.
Y además, me parece importante también resaltar que, bueno, con esto que tú señalas, ¿no? Que Trump incluso amenaza con salirse de la OTAN y hay grandes roces entre Rusia, perdón, entre Estados Unidos y Europa actualmente, que eso también muestra, ¿no? O sea, hay roces entre todos los imperialismos, pero igual tienen plenos acuerdos en otras cosas centrales, ¿no? Y bueno, ahí de entrada están de acuerdo todos con lo que pasa en Israel, ¿no? Con el genocidio contra Palestina, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta. Y bueno, está más bien, yo creo que queda muy claro que la única posibilidad realmente de una Ucrania libre y los únicos que puedan apoyar consecuentemente al pueblo trabajador ucraniano y su derecho a la autodeterminación son los trabajadores del mundo, ¿no? Y en ese caso, bueno, nosotros tuvimos una posición correcta desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores y como Partido de los Trabajadores, ¿no? Al apoyar al pueblo ucraniano contra la invasión rusa y también al señalar no a la OTAN desde el inicio, porque bueno, vemos lo que está haciendo, ¿no? Está entregando la lucha del pueblo ucraniano y se quiere quedar con un buen botín a cambio de todo esto, ¿no? Entonces realmente o sea, tenemos que ver, ¿no? Y toda la gente que apoyó en su momento Ucrania, que le alarmó todo el asesinato que hizo Putin, bueno, tiene que tener claro que bueno, eso es lo que pasa del lado de cualquiera de los imperialismos, ¿no? Tanto el ruso como ahora podemos ver Europa y Estados Unidos, ¿no? Que Europa mantiene el discurso democrático, etcétera, pero igual, ¿no? De una u otra forma están viendo cómo volver y congeniar con Estados Unidos. Incluso ellos fueron los que le dijeron a Zelensky que, bueno, tiene que ver cómo arreglar las cosas con Trump, ¿no? Después del impasse que hubo en la Casa Blanca, ¿no? Bien, bueno, eso sobre Ucrania. Y pasemos al tema nacional entonces, ¿no? Sí, Bueno, en algún momento más yo creo que entrarán, bueno, para ver el tema del litio, pero avancemos con el tema de las elecciones, ¿no? Y bueno, ya falta muy poco para la la primera fecha, digamos, electoral, que es el registro de las alianzas, ¿no? Pero después tenemos hasta abril para saber quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Pero ya está en ese marco, bueno, bastante electoralizado todo, y hay la publicidad, bueno, la propaganda de los distintos candidatos o precandidatos que se pueda decir. El gobierno Arce está con todo en su campaña, está aprovechando lo que está haciendo como gobierno, el espacio que tiene como gobierno, y por el otro lado es muy interesante también la campaña de Evo Morales, ¿no? eh, bueno, que aún no está habilitado, en general está inhabilitado, pero él está como candidato y con todo, ¿no? Y bueno, al respecto es muy interesante señalar que, bueno, pese a que tienen la alianza con el Frente para la Victoria, están hablando de que van a hacer un nuevo Congreso y van a formar un nuevo partido y que van a decidir el programa de gobierno en este Congreso, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el tema de que ya directamente se lancen a armar otro partido. Pero bueno, pese a que recién van a decir el programa, que eso es muy interesante, ¿por qué? Porque normalmente cuando uno rompe con una organización, cuando se divide un partido, debería dividirse justamente en base a un programa, ¿no? En base a qué diferencias políticas tienen, ¿no? Pues bueno, aquí dejan entender de que no tienen eso, ¿no? O sea, recién lo van a discutir, recién lo van a establecer, ¿no? Y eso queda claro, ¿no? Porque al final el centro de la división entre Evo y Arce es una división por puestos de poder, ¿no? No tiene mayores diferencias políticas, ¿no? En la administración del gobierno ni nada de esto. Y en ese marco, bueno, si bien Evo Morales trata y ataca, ¿no? Al gobierno de estar con el imperialismo, de haberse vendido, incluso lo acusa de racista, etcétera, etcétera. Más allá de eso, no dice, digamos, algo en concreto, cuáles serían las diferencias, ¿no? ¿Cuál es el programa que Evo Morales levantaría, ¿no? Pero sí, en el marco de las entrevistas que le fueron haciendo, dijo algo muy fuerte, ¿no? Que es, básicamente, Evo anunció de que él plantea un gasolinazo, ¿no? Quiere levantar la subvención a la gasolina, y eso en los hechos es un gasolinazo, ¿no? Entonces es algo que ya viene haciendo también Arce, más disimuladamente. Poco a poco quería meternos un referéndum para este tema, no le salió bien, pero
Bueno, es lo que nos ha estado haciendo justamente con la escasez, con esta otra gasolina premium, que sí es de hecho un gasolinazo, que es la que abunda hoy en día, que estamos nuevamente con largas filas para el tema de la gasolina. Y podemos ver eso, ¿no? Es más fácil conseguir la premium que la gasolina regular, que, bueno, que está subvencionada, ¿no? Que está en gran escasez y bueno, no hay, ¿no? Y bueno, y otro tema con el diésel, ¿no? Bueno, Evo Morales posicionándose junto con la derecha y bueno, con el accionario igual de Arce, ya avisan de que va a haber un gasolinazo, ¿no? El significado de esto es que, bueno, mientras el Estado va a seguir apoyando de una u otra forma a los grandes empresarios, como lo ha venido haciendo, quienes a propósito no sufren de la escasez de la gasolina ni del diésel, porque el gobierno garantiza y parte de sus acuerdos es que ellos sigan teniendo estos carburantes, bueno, el pueblo será el que sufra, ¿no? Y ahí nos quieren apuntar un gasolinazo contra el pueblo trabajador, ¿no? Para que suba la gasolina. Y con eso significa el incremento de los pasajes, que es algo que ya se está viviendo. En La Paz se vivió muy recientemente de transporte público. En otros departamentos, en Cochabamba fue así un poquito más. Y en general es una tendencia nacional que ya hay de esta alza de pasajes. Y bueno, si hay un gasolinazo como plantea Evo Morales, esto irá más lejos, ¿no? Y eso implica el incremento de los costos, bueno, de todo, ¿no? O sea, realmente ya Evo Morales nos está diciendo por dónde va, ¿no? Cuál es su verdadera posición, que en general él está de acuerdo con lo que ya vienen diciendo otros voceros de derecha, que es necesario el gasolinazo, incluso falta poco para que digan también, y en cierta forma algunos lo dicen, ¿no? El tema de la necesidad de una devaluación para el tema del dólar, hablan de sincerarse, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad lo de fondo es de que se está manteniendo una serie de privilegios y una serie de ganancias y el Estado garantiza esto a los grandes empresarios, a las transnacionales y a cambio, ¿qué estamos recibiendo el pueblo trabajador? Bueno, incremento de precios a nivel general, tema de la gasolina, el tema del dólar, y Evo Morales se posiciona del lado de, bueno, si quieren, del lado plenamente capitalista, del lado plenamente del ajuste a favor de los empresarios, planteando un gasolinazo, y bueno, no dice mucho más de otros temas, ¿no? Más allá de algunas frases vacías, ¿no? Pero bueno, ahí está el gran problema que tenemos con las distintas candidaturas, tanto derecha como con las candidaturas bueno, del MAS, ¿no? De Evo Morales, Arce, de este nuevo partido que sacará Evo Morales, ¿no? Que ya no será el MAS. Entonces, en ese marco realmente queda, bueno, muy urgente y muy necesario una alternativa al pueblo trabajador. La planteamos como Partido de los Trabajadores a nivel de la necesidad de tener una alternativa en las elecciones, tratando de vulnerar y romper ese cerco que impide la participación del pueblo trabajador, que es la ley de partidos, una tramposa ley que, bueno, totalmente antidemocrática y que básicamente permite solo que quienes sean millonarios o quienes tengan aval del gobierno puedan legalizar su sigla y participar en elecciones. Pero además del tema electoral y la necesidad de esta unidad, incluso para estar presentes ahí, que bueno, todavía esperemos que pueda lograrse, aunque bueno, es muy difícil. También es necesaria la máxima unidad para resistir estos planes de ajuste, ¿no? Los planes de ajuste que ya se vienen y que básicamente tienen dos puntas de lanza, que son el tema del gasolinazo y el tema de la devaluación, ¿no? Que con eso ya nos están amenazando, ya lo están haciendo indirectamente o poco a poco, como viene aplicando Arce, de forma medio disimulada, pero que en los hechos implica eso. En los hechos el dólar ya está, bueno, el boliviano está devaluado en relación al dólar, que no se puede conseguir en el cambio oficial, salvo que seas un gran empresario, un oligarca a quienes sí les dan dólares a 7 bolivianos, mientras que el resto del pueblo trabajador boliviano tiene que gastar, conseguir 11, 12 bolivianos para conseguir un dólar, ¿no? Entonces, esa es la realidad, un ajuste brutal que ya estamos viviéndolo, ya lo estamos sintiendo y que nos amenazan con empeorarlo por parte del gobierno y, bueno, los distintos candidatos, un ajuste contra el pueblo trabajador y en beneficio de los grandes empresarios, la oligarquía, las transnacionales. Necesitamos una alternativa, necesitamos organizarnos, unirnos, más allá de las diferencias, tenemos que hacer un frente, un bloque común para defender la economía popular, para defender los intereses del pueblo trabajador, para defendernos igual de la tendencia cada vez más represiva y de persecución política que hay contra las luchas del pueblo trabajador y en general para plantear una alternativa que sea propia, que sea nuestra y que plantee
en términos generales, que la crisis no la pague el pueblo trabajador, que la crisis la paguen los que se han enriquecido del saqueo de Bolivia, ¿no? Que la paguen las transnacionales, que la pague la oligarquía, que la paguen los grandes empresarios. Miguel, no sé si quieres complementar algo en este punto. Sí, brevemente. Evidentemente hay un acuerdo en muchos puntos, aunque hay una gran pelea política, pero por ejemplo, ninguno dice nada, ni Evo, ni la oposición, ni el Tuto, ni el Manfred, de lo que está haciendo el agronegocio y las transnacionales, llevándose la riqueza de Bolivia, que por eso faltan dólares. Ellos llevan abiertamente los cultivos y los dólares. Y bueno, y lo que queda de gas, pero sobre todo los cultivos y los dólares se lo están llevando, las transnacionales chinas le llevan el oro, o gran parte del oro, una partecita, algo de plata le dejan a sus socios de las cooperativas, y bueno, están saqueando Bolivia. Y, y de esto no se dice nada. En el caso de agronegocio, no solamente, claro, le garantizan, como decías, diésel a bajo precio, subsidiado, y apenas pagan impuestos. Entonces, esto es el motivo fundamental de la crisis, que esto no tiene salida, que por supuesto eh, la solución futura sería, claro, el gasolinazo, bajar el salario real, de terminar con los trabajadores como lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? Que cada vez puedan comprar menos cosas, que ya está pasando en Bolivia también, que suba todo y que nos meten los salarios. Este, y obviamente los ingresos de la gente en general. Bueno, esto es la situación que está pasando, por eso es fundamental una alternativa de los trabajadores, por un lado buscando, si fuera reclamando una posibilidad de alternativa electoral, que es muy antidemocrática la ley electoral, hay 14 partidos registrados, algunos que no existen, pero que sí están registrados desde antes, y otros como el de Manfred, que se han registrado recientemente con permiso del ARCE y por internet, ni siquiera llenaron los libros. Bueno, esta es la situación. Entonces, por eso es muy importante la unidad de las corrientes independientes. Hay otras corrientes que han planteado la ciudad alternativa, por ejemplo, la Central Obrera Departamental eh, de Cochabamba, plantea la ciudad alternativa del pueblo trabajador. Claro, tampoco tiene personería electoral, ¿no? Eh, la Organización Campesina de La Paz, Tupacatari, ha planteado la necesidad de la unidad, pero para luchar por los reclamos, por la demanda, contra el gobierno. Bueno, esta unidad es fundamental, que la demos, tanto para la lucha en general como también para pelear por la posibilidad de una alternativa electoral, que como digo, es difícil por la trampa que está haciendo el gobierno, son elecciones muy tramposas, gran parte de la población a pocos meses de las elecciones no tiene idea todavía de quién puede votar. Bueno, está incluso proscripto el Evo, dicen que no lo van a dejar, otros, bueno, él dice que sí. Este, Así está la situación, así de caótica. Por eso esta alternativa que se empiece a forjar es muy importante. Eso. Muy bien. Gracias, Miguel. Em, Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Tenemos ahí ya la presencia de la compañera María. Bienvenida, María. Estás Buenas silenciada. noches.
Buenas noches, María. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí, se te escucha muy bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te tenemos presente para hablar sobre el tema del litio. Por favor, tienes toda la palabra, querida compañera. Vamos- Sí, muy buenas noches y gracias por este espacio que vamos a aprovechar para hablar de un tema que es nada transparente ni en la prensa ni en la academia y que necesitamos mínimamente empezar a transparentar. Si me pueden dar, por favor, si me pueden dar la Sí, está habilitado. estabilidad. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Eh, pues muy buenas noches. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Tema del litio. Los contratos. ¿Quién ya entiende los problemas que se están dando en la Asamblea Plurinacional, donde se está a punto de aprobar o no contratos nuevos con China, con Rusia y tal vez con otros países para explorar y explotar el litio? Este litio que, vamos a ver, esto, que se encuentra, sobre todo en Bolivia, aunque simplemente se habla de que los millones y millones de toneladas de litio de Bolivia parece que tenemos las mayores reservas o recursos a nivel mundial. En Bolivia, en el salar, sobre todo de Uyuni, juntamente con otros 16 salares, Coipasa, Pastos Grandes, forman las reservas más grandes del mundo. Pero una cosa es tener las reservas, otra cosa es certificar, y no están certificadas, lo que significa que los salares que tenemos, hay un problema técnico. Hoy por hoy no se encuentran con procesos de explotación, mientras a nivel mundial ha ido en aumento, en realidad, sobre todo hasta hace 4 años atrás. El precio llegó a $80,000 por tonelada para poder proveer de litio para baterías, sobre todo, pensando en las energías limpias, en los autos. Entonces, gran parte del litio se destina a las baterías, vidrios, también para temas farmacéuticas, aire acondicionado, aluminio, etc. Ahí están, en las salmueras del salar, sobre todo de Uyuni. Ahí está el potasio, el litio, el sodio, que son otros productos que en las salmueras quiere decir agua con una gran condensación de sal, que supuestamente sería nuestro oro para el siglo XXI. De esto vamos a hablar. Evo Morales ya habló de hacer ganancias con la nueva empresa hace más de 7 años atrás de yacimientos de litio bolivianos, ganancias de 2.000 a 2.500 millones de dólares al año para industrializar
se tenía que invertir en el petróleo del futuro, hablaba de esto, y se hablaba no solo de explotar el litio, sino también poder producir baterías. Y bueno, todos nos acordamos que a fines de 2019, cuando tuvimos el problema con el golpe, fraude en las elecciones a fines de 2019, justo en esos días, Evo Morales decretó su decreto supremo 3738, que era, se destinaba el litio a una empresa alemana, a CISA, para explotar durante 70 años el litio en Bolivia. Hubo protestas ante esta entreguismo, se hablaba, era legal, era ilegal. Potosí, en medio de los conflictos de las elecciones, entró en protesta porque veía que se afectaba la soberanía, no eran suficientes los ingresos. Se hablaba de afectar el agua y además se criticaba que la tecnología de evaporación, o sea, de evaporar el litio mediante los rayos del sol, no daba los resultados que se esperaba. Ha habido una inversión de $1.000 millones hasta el año 2019, desde el 2012. Los resultados casi cero. Fue una danza de cifras, bueno, increíble, cuya inversión llegó a $1.000 millones. La protesta está en camino. Tenemos un año de pandemia, la señora Áñez, y no hay ningún avance en la política de litio. Cuando llegamos a las elecciones del 2020, el señor Arce plantea que la industrialización del litio debería ser parte central de los programas de gobierno. Hablaba de que hay un buen contexto porque hay mucha demanda de litio en el mundo para poder fabricar autos eléctricos que disminuirían la emisión de CO2 a la atmósfera. Habría una enorme proyección a nivel mundial para el año 2050. Se hablaba de que se requiere el litio 20 veces más que en el 2022. Y bueno, Bolivia tendría mayores ingresos que gas por la exportación, que desde el 2025, estamos hoy en 2025, tendríamos $5.000 millones. ¿Usted lo ha visto? Nosotros no hemos visto. Pese a esta propaganda que continúa hasta el día de hoy permanentemente en la prensa, se habla de que somos el gobierno de la industrialización del litio con nuevas tecnologías. Ya no por evaporación se sacaría litio, sino una tecnología diferente que permitiría sacar tantas toneladas de potasio, de litio, de baterías, ventas aumentadas, etcétera, etcétera. Ahí está, en vez de la tecnología de evaporación, en estas piscinas de evaporación, hoy se habla de una tecnología de extracción directa de litio, que significa añadir sustancias químicas que obviamente dejan residuos tóxicos para poder hacer plantas industriales de carbonato de litio con mayor éxito. Y ahora estamos en el 2025. Y vemos que el año pasado, en realidad a partir del 2023, el gobierno de Arce ya fue firmando convenios con 2 empresas.
la empresa, el consorcio China, CBC, que consiste en 3 empresas que a nivel mundial tiene su desarrollo en el litio, con una inversión de 1.400 millones de dólares, ya firmado el contrato en enero de 2023, y también en el Salar de Uyuni y Pastos Grandes, otros 50.000 toneladas, se proyectaría, o sea, en total 100.000 toneladas carbonato de litio con empresa china, la otra CITIC One, con una inversión de 850 millones, y Rusia con su grupo Uranium One Rosatom, con una inversión de 578 millones, igual llegaba a 1.400 millones de dólares. Y Arce nos hablaba de que los próximos años Bolivia sería el tercer productor más grande del mundo, con una inversión de 2.800 millones de dólares. Estos contratos de litio firmados ya hace más de un año atrás con China, consorcio, con Rusia, aquí les vemos, le podemos escuchar, vamos a ver si se puede escuchar. Aplausos siempre. Es un gran honor para mí hoy estar aquí para firmar con IRB para la producción de carbonato de litio en Bolivia. CBC cuenta con tecnologías maduras de EDR y convertir Bolivia a un importante centro mundial de la cadena de la industrial de baterías de litio. Al mismo tiempo, Ahí está, hablando los chinos, hablando los rusos, y hoy por hoy también, fíjense, también se habla, el presidente YLB, de la empresa de litio, de que Bolivia tiene previsto la firma de nuevos contratos de explotación, aparte de Rusia y China, para industrializar el litio con empresas de Australia, Alemania, Francia, China, Argentina, esta semana con Bélgica, otras empresas de China, y indica el caballero que todavía queda un camino largo con la firma de contratos. ¿Sabíamos esto? Muy poco. Mientras tanto, las autoridades hablan de que los riesgos de todos estos contratos están 100% por parte de las empresas que invierten. Los costos también. Ellos pagan, ellos están a cargo de todos los riesgos. Vamos a ver. Cuando por fin vamos teniendo acceso a los contratos después de una lucha feroz de grupos organizados, tanto en Potosí, académicos, y se ve en este momento 2 posiciones con respecto a todos estos contratos. Unos que indican que, bueno, hay que apostar a la extracción de litio porque a nivel mundial se está dando, se necesita, y bueno, ahí vienen sus argumentos como el deber ser. La industrialización requiere de insumos que pueden ser producidos acá. Nos vamos a exportar materia prima, todo debe cambiar. La empresa YLB debe estar en el sector que corresponde. Podría asociarse, debe definirse un marco para el tema impositivo, debe definirse estructura de compensaciones o regalías que para muchas o varias autoridades de Potosí se reduce todo el tema en incrementar las regalías. Y hablan instituciones, académicos, autoridades que están a favor de la extracción de litio. Dice, debe trabajarse en una estrategia, en objetivos y políticas con participación amplia.
para que todos apuntemos al mismo blanco. Bueno, años no ha habido ninguna participación y la realidad es muy diferente. Los que se oponen a la extracción de litio hablan de una crisis ecológica, ya que se usarían millones de litros de agua en una de las regiones más áridas de Bolivia. Hablan de una ruina económica, ya que los precios actuales toman en cuenta los $80.000 por tonelada, hoy ha bajado a $10.000 por tonelada, porque hay más oferta que demanda. El litio ya no es tan rentable y nos pueden endeudar por décadas, porque los contratos no son gratuitos. Y sobre todo, los que se oponen a la extracción del litio hablan del desastre ambiental. Zonas de flamencos y otras especies estarían en grave riesgo. El impacto social es sobre las comunidades. Decenas de comunidades locales perderían su agua, su agricultura, la quinoa, y aparte se pondría en riesgo el turismo. Dice este grupo que va creciendo a nivel nacional, basta de hipotecar el agua, la fauna y el futuro de Bolivia. Sin agua no hay vida. Exigimos transparencia e información a la población. Infórmate, indica. Bien. Y nos quedan preguntas en torno a los contratos de litio. Transparencia no hubo, no hay transparencia en los detalles de los contratos. ¿Acaso podemos hacer baterías si el litio es apenas 1% de todos los ingredientes que necesita una batería? Tendríamos que importar desde China todos los demás ingredientes. El precio del litio hemos visto que está bajando. Ha bajado muchísimo en los últimos 4 años, de $80.000 a $10.000. Las reservas en realidad no han sido certificadas. El uso de agua corre un peligro. Los contratos no son ventajosos. Hay expertos que ya van hablando, detallando las desventajas de los contratos, que mucho riesgo cae sobre nuestra economía. Y uno de los puntos graves es que se han firmado los contratos el año pasado, incluso a fines de 2023, y no hubo consulta previa, mientras los convenios internacionales hablan de que cuando se extrae recursos que podrían tener un impacto sobre el medio ambiente o sobre una población, debe haber consulta previa a la población. No hubo. ¿Saben qué? Están hablando de que de una vez se apruebe hoy por hoy, no solo en el Parlamento, sino también en el Senado, los contratos. Esta es la pelea del momento, que sobre todo los arcistas quieren que se firmen ya los contratos con China y Rusia, mientras la oposición de la derecha, incluso el Evo Morales, que le conviene guardar este dulce tal vez para las elecciones próximas en agosto, ellos se oponen. Entonces hay un problema muy grande para la aprobación de los contratos en la Asamblea Plurinacional. Vemos que las preguntas también van sobre la quinoa, los humedales que hay en Bolivia. Hay 11 sitios de humedales que vemos enseguida, que tienen cantidad de flora y fauna. Y queda la resistencia, no solamente en Bolivia, también en otros países, incluso en países como Portugal, Perú, Australia. Están creciendo las
existencias a nivel mundial. ¿Y qué sabemos de los otros productos, de los otros elementos que están dentro del salar, de los salares? El potasio, el sodio, magnesio, boro, todo esto son temas que son preguntas básicas que se deberían resolver. Por eso surge cada vez más este grito: litio hoy por hoy es un mal negocio. Entonces, indica nuestro analista Stasik, no vale la pena explotar el litio en las condiciones actuales. No tiremos por la ventana el dinero que no tenemos. Simplemente y llanamente es un mal negocio económico, social y ecológico. Cuando habla de lo ecológico, tenemos aquí estos humedales en el sudeste de Potosí, hermosas zonas, sitios Ramsar que se llama, humedales de importancia internacional que tiene una riqueza, una biodiversidad que cumple un rol fundamental para regular el clima, el agua, lo que hace a la vida. Hay que defender, dice, el agua, la vida. Defenderemos el salar, la biodiversidad andina, y así van creciendo las resistencias. No solamente en Bolivia, aquí vemos resistencia en Jujuy, norte de Argentina. No hay agua, gritan, no hay agua. Y así, pueblos indígenas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, se van reuniendo para reforzar la lucha contra el litio. Y de verdad, veremos que a nivel del mercado mundial hay un escenario que es cada vez más desventajoso. Hay una incertidumbre, ya que la demanda, fíjense, la demanda, que es este color, es cada vez mayor que la oferta. Esto significa que los precios, sobre todo a partir de los años 2022, están bajando impresionantemente, a tal punto que en el sur del Perú están decidiendo por el momento no explorar el litio, y nosotros estamos apostando, queremos estos contratos cuando hay una tendencia a la baja en el precio. De verdad, aparte de las regalías, que muchos potosinos reclaman solamente el tema de las regalías, pero van creciendo las voces de quienes dicen que el litio también puede aumentar nuestra pobreza y la riqueza es para otros, porque todo este sistema, esta política extractivista que trae pobreza, como nos ha traído la plata, el oro, hoy por hoy, con el mercurio, el estaño, el petróleo. No, decimos, no hay que renegociar el extractivismo. Buscaremos horizontes diferentes que hay en la Amazonía, hay en tantas riquezas en la biodiversidad que tiene Bolivia. Este es mi pequeño aporte, mi querido Beto y Miguel. Me ha costado. La información es vasta. Tenemos un hermoso video que vamos a adjuntar a este programa de radio, que es de la compañera Vivian, quien como abogada, activista, cercana a los pueblos de los salares, hace una denuncia muy fuerte que debemos difundir. Ella conoce y vive con la gente para demostrar el efecto desastroso que tendría y que ha tenido la exploración y explotación de litio. Esto sería, queridos colegas,
compañeros de Radio Rebelión. Gracias. Muchas gracias, María. No, realmente muy completo tu informe, resalto los datos, ¿no? Muchas gracias por eso, es un esfuerzo muy importante y que realmente es necesario, ¿no? Para tener más claridad sobre esto. Y como tú decías, bueno, resumiéndolo un poco, así no, ¿no? Así no queremos que se extraiga el litio, ¿no? Muchas Así gracias. no, así es. Da para mucha conversa más. Lo haremos en otro momento. Gracias Muchas y gracias. siga la lucha. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, para eso también tenemos una invitada, la compañera Amelia. Bienvenida, compañera. ¿Cómo están? Buenas noches a Muy bien. todos. Bueno, vamos a Sí, hablar del 8M. exactamente. Hoy vamos a hablar de una fecha muy interesante, muy importante también para todas las mujeres, y por qué no decirlo para la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar de lo que es el 8M y lo que significa a nivel internacional y para nosotras en Bolivia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de por qué se conmemora esta fecha, no vamos a decir se festeja, pero sí se conmemora esta fecha. Nos vamos a remontar bueno, hacia años atrás, hace exactamente a 1908, cuando un grupo de trabajadoras textiles de la fábrica Cotton, que estaba ubicada en Nueva York, lleva a cabo una serie de manifestaciones en reclamo de mejoras laborales, ¿no? Como tiene que ser. Este grupo de mujeres se declara en huelga para conseguir una reducción de su jornada laboral, que se pasaba de las 12 horas, y también exigían un salario igualitario con el salario de los varones, ¿no? Además de mejores condiciones laborales. Todos estos pedidos muy justos, y que nadie podría decir que son descabellados o que están fuera de la razón. Sin embargo, el dueño de la compañía que habíamos mencionado, en un acto totalmente cruel, no solamente no hace caso omiso a esta solicitud de las compañeras, ¿no? Sino que, como decimos, en un acto cruel y sin corazón, agarra y manda a encerrar a las compañeras que estaban dentro de la fábrica haciendo huelga, una huelga pacífica, cierra las puertas por afuera de la fábrica y manda a incendiar la fábrica, manda a prender fuego. Después de esta acción, el resultado es terrible. Las 129 compañeras que estaban ahí mueren calcinadas porque no podían escapar. Igualmente habían compañeros que estaban ahí junto a las compañeras y también llegan a fallecer, ¿no? Es por este terrible acto de crueldad que comete este empresario, que años después se conmemora, ¿no? Este día 8 de marzo como un día de lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Ahora, quiero que pasemos tal vez un poquito a lo que es el 8M para Bolivia, algunos datos interesantes que podemos ver. Por ejemplo, estos datos son proporcionados por el Deber, donde indican, por ejemplo, que el 23% de las mujeres bolivianas comparten su tiempo en labores domésticas y de cuidado que no son remuneradas. Esto según datos de No Mujeres, que ha sido revelado también por el Deber en relación a este día, ¿no? Esto significa que muchas mujeres tienen que dividir su tiempo entre estudiar o ir a trabajar y también compartiendo las labores domésticas, ¿no? O sea, no dejan de hacer labores domésticas aunque tengan un trabajo remunerado. En Bolivia también se estima que alrededor de 125.000 mujeres hacen trabajos domésticos, ¿no? Realizan trabajos domésticos que están relacionados al cuidado. Es decir, que su trabajo está específicamente relacionado a ya sea trabajos domésticos como empleadas del hogar o cuidados de enfermos como las profesionales en enfermería o trabajos incluso de aseo, ¿no? Podemos ver que la mayoría de las mujeres que trabajan en las empresas de aseo urbano son mujeres. Esto significa que existe una suerte de división del trabajo en relación a los puestos roles de género, ¿no? Estos roles de género que van más hacia las mujeres están siendo ocupadas por mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Y esto es bastante complicado. También podemos ver que el 83% de las mujeres bolivianas eh,
tuvieron alguna restricción durante el COVID para el teletrabajo, ¿no? Y esto precisamente por no tener acceso a Internet, y estos son datos que promueve ProMujer, y eso también es algo que nos llama sumamente la atención. También en relación a, y un dato también preocupante, al trabajo de las mujeres indígenas, hay datos que informan que el 90% de las mujeres indígenas están fuera del sistema laboral formal. ¿Qué significa esto? Que están trabajando sin un contrato, por lo tanto no tienen beneficios sociales, no tienen ningún tipo de prestación social, no aportan para su jubilación, están en total vulnerabilidad, por decirlo así, ¿no? No tienen caja de seguro, no tienen ningún tipo de prestación social. Entonces es sumamente preocupante. Además, al no aportar para las FPs, para su jubilación, están teniendo un futuro incierto en el futuro, ¿no? Entonces esto también es sumamente preocupante y nos llama la atención que dentro de este sistema laboral informal sea el 90% de las mujeres trabajadoras que están dentro de este sistema, ¿no? Otro dato interesante y preocupante que tenemos es que el 52% de las mujeres bolivianas que están fuera de la fuerza laboral, es decir, que no realizan un trabajo remunerado, por decirlo así, eh, esta situación que viven se debe precisamente a que están obligadas a dedicarse al trabajo no remunerado del hogar, es decir, a cuidar de los hijos, a cuidar del esposo, a cuidar de la casa. Por lo tanto, no tienen el tiempo como para poder dedicarse a lo que es el trabajo, un trabajo remunerado, un trabajo asalariado, ¿no? Esto también es sumamente preocupante porque significa que tampoco están haciendo un aporte a los FPs, tampoco tienen un futuro asegurado, ¿no? Y encima, y es que hay que decirlo, a pesar de que realizan estas labores no remuneradas dentro del hogar, como limpieza, cuidado de los hijos, cocinar, limpiar, que no es un trabajo fácil. Quienes hacemos ese trabajo a veces, bueno, nos dicen, ¿no? Que es fácil atender la casa y sabemos que no hay que mover cosas pesadas, es bien pesado el trabajo de la mujer en la casa. Y sin embargo, a muchas compañeras, y esto no es de asombrarse, pero no deja de llamarnos la atención porque ocurre muy a menudo, les tachan de que son mantenidas porque no generan recursos económicos, pero no generan esos recursos económicos porque tienen que estar en trabajos no remunerados dentro del hogar, ¿no? Entonces, esto también es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta. Es en este sentido que el 8 de marzo, en La Paz, muchas compañeras han salido a luchar por sus derechos, por los derechos que ya tenemos conquistados, que sabemos que no son un regalo de algún gobierno ni de ningún partido, ¿no? No ha sido una dádiva tampoco de ningún lado, sino son derechos que se han ganado a base de luchas, como las luchas que han realizado las compañeras en Nueva York que habíamos mencionado, otras luchas que se han dado y a raíz de todo eso es que tenemos los derechos ganados, los derechos de trabajadoras, derechos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, sabemos que muchos de estos derechos no se cumplen o no son suficientes. Entonces, nosotros seguimos en lucha, seguimos participando de las marchas, reclamando igualdad en los sueldos, reclamando mayor participación en ámbitos laborales, porque algo que me llama también la atención en el tema de Bolivia es que si bien hay muchas mujeres que trabajan en empresas y son obreras, ¿no? Trabajan en empresas fabriles, son obreras, eh, sin embargo, no participan dentro del sindicalismo, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan en el sindicalismo, que son parte de sindicatos de trabajadores, tenemos que decirlo, son varones, a pesar de que hay muchas empresas donde la mayoría son mujeres las obreras. Esto también nos llama la atención en el hecho de que en toda la historia de la COP jamás ha habido una mujer a la cabeza del mayor órgano de los trabajadores de Bolivia. Nunca ha habido, y esto no me lo van a poder negar, nunca ha habido una mujer que sea, que alcance el mayor cargo de la COP y nos llama la atención, nos decimos por qué, si supuestamente hay igualdad, si supuestamente todas pueden aspirar a llegar a cargos sindicales, pero no es así. La realidad nos está mostrando totalmente otra cosa, ¿verdad? En este sentido, nuevamente estamos conscientes de que tenemos que salir a defender nuestros derechos. En este 8M, en la marcha se ha salido, nos hemos manifestado en contra de las instituciones que sentimos que nos violentan como mujeres, ¿no? Una es, hemos ido a marchar ante la COP, que como hemos dicho, muchas veces no nos sentimos representadas porque no hay mujeres representantes en la COP. Y también sería un llamado de atención para los compañeros, ¿no? Que manejan esos cargos y esa institucionalidad. Nos sentimos también violentadas por el sistema judicial, que muchas veces no atiende los casos de
de mujeres que son acosadas o que tienen problemas en el trabajo, que sufren de agresiones, vulneraciones dentro del trabajo. Tenemos el caso de las compañeras de Trevor, que está siendo acompañado también por un grupo de compañeras. Entonces, sabemos que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? Lamentablemente, el Ministerio de Justicia y los órganos que están llamados, ni siquiera la COP, por decirlo así, ni siquiera la COP, hacen caso omiso a lo que está pasando con la problemática de la mujer. Entonces, por eso también hemos ido a marchar a lo que es el Ministerio de Justicia, ¿no? Y también, desde luego, que hemos ido a marchar y nos hemos manifestado en contra de instituciones como la Iglesia, no solamente la Iglesia Católica, sino también las iglesias evangélicas. En este sentido, la Iglesia Católica no es que vamos a esas instituciones de locas a gritar, ¿no? Como muchas veces quieren hacer ver en la televisión o muchos medios de comunicación nos hacen ver así. Tenemos razones para hacerlo, al igual que hemos ido a la COP, al igual que hemos ido al Ministerio de Justicia, igual que hemos ido a muchos otros sectores, también nos manifestamos en la Iglesia porque como institución ha cometido severos daños hacia nosotros como mujeres trabajadoras y nuestra integridad de mujer. Porque hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar porque el sueldo de los varones no alcanza muchas veces en el hogar, o simplemente las mujeres quieren salir a estudiar, tienen otras actividades, y muchas veces se ha dejado, no se tiene con quién dejar a las guaguas y a veces tampoco alcanza para una guardería. Muchas veces lo que se ha optado, muchas mujeres humildes han optado por dejar a sus niños, a sus guaguas, bajo el cuidado de la Iglesia Católica, pues tenemos que decirlo, ¿no? O también de las iglesias evangélicas. Hay varios lugares donde los dejan, tal vez haciendo catecismo, tal vez en escuelas religiosas, tal vez en instituciones, ¿no? Que se forman a través de estos entes religiosos, confiando quizás dentro de su fe que no va a haber un lugar más seguro para sus niños que estas personas que dicen estar al lado de Dios. Lamentablemente se ha comprobado que no hay confianza. ¿Cuántos casos de pederastía, cuántos casos de violaciones a niños se han dado dentro de estas instituciones? Que lamentablemente han sido tapadas y socapadas por la misma institución religiosa. Entonces, ese es el dolor que se lleva por dentro, es el dolor que muchas mujeres llevan al haber visto a sus hijos maltratados, al haber visto a sus hijos violados. Hay casos, muchísimos casos de violación que recién se están descubriendo, de casos de pederastía como el del padre Pica y otros casos que han quedado muchas veces en la impunidad. Y ese es el dolor que llevamos, y ese es el dolor que manifestamos también al hacernos frente a la iglesia, ¿no? Como les repito, no es que estamos locas, no es que vamos porque nos da la gana ahí, sino tenemos un motivo y tenemos una razón para estar ahí, para protestar también frente a esa iglesia que también como institución sentimos que nos está violentando. Bueno, pero en esta fecha tan importante, por otro lado, tampoco podemos dejar de lado la lucha de las mujeres palestinas, por la cual desde Bolivia demostramos nuestra plena solidaridad hacia ellas, dentro del marco de este genocidio que se ha dado no solamente ahora, sino también que se está dando desde hace más de 6 décadas, desde 1948, el Nakba, todos recordamos ese año luctuoso para el mundo de los palestinos cuando han sido invadidos por Israel. Entonces, desde esa época ya existe este problema de desplazamiento, este problema de agresión, de acciones genocidas en contra del pueblo palestino por parte de Israel. Pero sobre todo este 8M se quiere hablar sobre la mujer palestina porque desde el inicio de las hostilidades, como todos sabemos, el 7 de octubre, el reinicio de las hostilidades del 7 de octubre del 2023 hasta inicios de este año que se ha hecho un alto al fuego, más de 10.000 mujeres palestinas han fallecido, dejando niños, dejando huérfanos en una situación sumamente terrible y complicada, ¿no? Las condiciones de vida de las mujeres palestinas son sumamente terribles, porque ellas sufren de falta de lugares higiénicos para hacer aseo, escasez de agua, medicamentos. Más de 500.000 de mujeres padecen hambre, sed y otras atrocidades, ¿no? En tierra, en Gaza, por ejemplo, que ha sido ocupada por los israelitas. Pero también en esto obviamente también sufren muchísimos palestinos, muchos hombres, niños, pero las mujeres tienen un rol fundamental ahí. Son las que más sufren por precisamente por esta violencia de género que se ejerce hacia ellas, ¿no? Entonces ellas no están libres, aparte de sufrir
el dolor del desplazamiento, el dolor de esta mal llamada guerra, porque no es una guerra, es un genocidio, además tienen que vivir esta violencia de género por ser mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres que lamentablemente han tenido que parir encima de chompas, en chamarras en el suelo, en la calle, en medio de escombros, porque los israelitas, el ejército israelí con el apoyo de Estados Unidos y otros medios hegemónicos, simplemente no han dejado una escuela en pie, no han dejado un refugio en pie, han bombardeado hospitales de una manera criminal. Pero sin embargo, también tenemos que hacer referencia a la resiliencia y a la fuerza que tiene la mujer palestina, que es digna de admirar, su valentía, el momento en que ella es parte fundamental de la unidad familiar. Entonces, ellas siempre es buscando como madres, buscando el alimento, procurar el alimento para sus hijos, muchas veces privándose ellas mismas del alimento para poder dar a su familia. Entonces, estos son actos de valentía que no podemos dejar de admirar y dejar de pasar por alto, ¿no? Es por eso que este año también, como el año pasado, se ha marchado y se va a seguir marchando en el 8M, también por las mujeres palestinas, una muestra de solidaridad y reconocimiento hacia ellas, ¿no? Entonces es importante remarcar esto, es importante mencionar que nuestra lucha también es la lucha por las mujeres palestinas, por las niñas palestinas, para decir basta a la violencia que se comete hacia ellas. Hay muchas mujeres palestinas que son profesionales, muy buenas profesionales, y simplemente no pueden ejercer su profesión porque simplemente están viendo devastados su territorio, están siendo expulsadas de su territorio. Entonces, tenemos que recordar todas estas cosas, esta fecha importante, pero nuestra lucha no solo es esta fecha, no solo es un 8M. Tenemos que ser claros al mencionar que nuestra lucha, la lucha de las mujeres por sus derechos, por mejores días para nosotras y para nuestras familias, es todo el año. Todo el año estamos batallando por hacer prevalecer nuestros derechos, todo el año se está batallando en contra del alza de la canasta familiar que afecta primeramente a las mujeres, porque somos nosotras las que tenemos que velar también por proveer a la casa de los alimentos, y cuando no hay, somos los primeros que sufrimos la desesperación de no saber qué cocinar o qué alimentos, y tenemos que improvisar incluso muchas veces, ¿no? Entonces, todos los días es lucha, todos los días para nosotros es motivo de poder hacer una defensa de nuestros derechos. Entonces, con ese motivo queremos llamar a las compañeras también que nos puedan escuchar, a organizarnos, porque la única forma también de hacer frente a un sistema machista y patriarcal como el que estamos viviendo es poder organizarnos entre nosotras y poder salir y fortalecernos de manera organizada. Porque si pedir muchas veces al gobierno y al Estado es complicado, pero sin embargo son ellos, desde el gobierno y del Estado, las instituciones, las que tienen que velar también por nuestros derechos. Y como no lo hacen, tenemos que salir a luchar. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por, bueno, un poco este balance de lo que fue el 8M y todas estas razones de lucha bueno, que tienen las mujeres, ¿no? Todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y somos parte de esta lucha también y las acompañamos, compañeras. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del programa, que, bueno, tiene relación con esto, que justamente es la persecución a las compañeras en Cochabamba que hicieron, bueno, esta acción, esta puesta en escena en realidad, sobre el genocidio en Palestina y, bueno, en general la violencia que sufren las mujeres a partir del 27 de mayo. Bueno, las compañeras están siendo procesadas desde el año pasado. Vamos a ver un video que resume muy bien todo esto, que lo hizo una compañera y, bueno, vamos con el video. Dos mujeres están siendo imputadas por pegar un cartel. ¿Alguien me puede explicar por qué esta noticia no se está haciendo viral en el TikTok de Unitel? Contexto. En Cochabamba, en mayo del 2024, estas mujeres se manifestaron pacíficamente para visibilizar los asesinatos de las mujeres palestinas y del mundo. La acción, que literalmente consistió en colgar algunos pañuelos, banderas y pegar un cartel, se hizo en el monumento de las heroínas de la Coronil, símbolo de la resistencia histórica y anticolonial de las mujeres de esta ciudad. Ese mismo día, las mujeres fueron detenidas, pero tras una inspección, la policía no encontró daños y las dejaron en libertad. Sin embargo, meses después, el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, o la alcaldía, inició un proceso penal en su contra, acusándolas de daño al patrimonio, asociación delictuosa y apología del delito. Es un montón. La fiscalía solo tomó el caso bajo el delito de supuesto daño al patrimonio. La alcaldía también presentó un informe de daños improbables e incluso señala que estas mujeres serían parte de una asociación ilícita llamada la Marea Verde.
Me quemé la lengua. Todos estos supuestos daños fueron refutados por peritos expertos en la materia, pero ninguno de estos informes fue aceptado por la Fiscalía. Estas mujeres directamente no pueden defenderse por la obvia influencia de la alcaldía en este proceso. Con la plata de tus impuestos lo están haciendo. El día de hoy están imputadas formalmente. En Bolivia, la protesta es un derecho, lo dice la Constitución Política del Estado. En esta manifestación no hubo daño. Lo que debe preocuparnos, además de que se estén utilizando recursos públicos para esto, es que una imputación es un precedente fuerte para la criminalización de la protesta, pero específicamente para la criminalización y el castigo de la lucha por las mujeres. Por eso este 8M salgamos a las calles y gritemos todas: fin al proceso judicial, ya. Bien, solo añadiría a este tema que es muy importante recordar que la alcaldía de Cochabamba está encabezada por Manfred Reyes Villa, ¿no? Y Manfred Reyes Villa llegó ahí justamente teniendo muchos procesos, los cuales fueron perdonados por el MAS en su momento, antes de que se divida, cuando todavía estaba Evo a la cabeza del MAS y juntito con Arce. Y bueno, le dieron paso y le dieron permiso para que vuelva al país y entre como alcalde de Cochabamba, ¿no? Incluso vulnerando la ley, ¿no? Porque él no vivía en Bolivia y es uno de los requisitos para poder ser candidato. Bueno, vulneraron todo y permitieron que sea alcalde para que él empiece, en vez de estar él siendo procesado, para que él inicie procesos, ¿no? Y en este caso, de persecución política contra compañeras, bueno, de una forma aberrante, ¿no? Por el delito de expresar su molestia contra hechos de violencia hacia las mujeres y por expresar su rechazo frente a el genocidio que vive Palestina. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros que están siendo procesados. Y bueno, estaremos nuevamente en distintas acciones, como estuvimos la semana pasada en el Ministerio de Justicia acá en La Paz, movilizándonos, exigiendo justicia sobre este tema, que se anule ese absurdo proceso. Y bueno, seguiremos de esa forma, solidarizándonos y apoyando esta lucha de las compañeras. Bueno, de esta forma vamos concluyendo el programa del día de hoy. Bueno, muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y agradecemos la participación de las compañeras que estuvieron para hablarnos de los distintos temas en el programa. Agradecemos que nos acompañen semana a semana con este su programa Radio Rebelión y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad.